Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí de verdad que es un inmenso placer agradecer la oportunidad a las autoridades. Este momento era esperado. Hacer constancia de lo que se había dicho antes, del largo escrutinio por el que pasamos. Yo creo que yo que soy una persona que quizás soy de los que viene de más hacia afuera, pude constatar la rigurosidad del proceso, el acompañamiento de los profesores, las evaluaciones en los diferentes niveles. Efectivamente fue un proceso bastante serio, arduo, y bueno, hoy gracias a ese proceso estamos aquí. Agradecer a las autoridades por la invitación y el honor de poder participar en este espacio, a los coordinadores, a Eulogio obviamente por acompañar todo este proceso, y a nuestros queridos compañeros docentes, a los estudiantes y a los invitados. Cuando nos comentaban sobre este espacio, básicamente me llegaba a la cabeza desarrollar una exposición muy larga sobre uno de los temas que a mí personalmente me apasionan, que es el tema de la filosofía y la educación, que son los ámbitos donde nosotros prácticamente nos movemos. Yo voy a comentar con ustedes, a modo de tertulia, obviamente apoyándome de la reflexión que he ido haciendo para este espacio, sobre uno de los temas que yo estoy abordando en mi investigación doctoral. Y para esto voy a hacer una narración muy escueta del contexto general. Cuando estudiamos filosofía, regularmente abordamos el pensamiento filosófico de algunos pensadores con miras a tematizar alguna de las líneas que tienen en sus discusiones, en sus textos, etcétera, etcétera. Cuando yo estudiaba la filosofía del personalismo y al contacto con Emmanuel Levinas, y al categorizarlo como personalista, siempre me llamaba la atención que sus escritos se caracterizaban por la reflexión hacia el otro y cómo el ser humano tiene una responsabilidad para poder responder a esa persona como si fuera una especie de predeterminación, que es una de las críticas que se hace a su filosofía. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo es un análisis de toda la primera parte de la filosofía levinasiana, de cómo él plantea un proceso de constitución, de construcción de identidad para poder relacionarse con el otro y analizar eso desde la perspectiva de la docencia. Cómo nosotros como docentes nos constituimos como tal para poder dar respuesta en una relación ética y no de dominación hacia esa persona que interactúa con nosotros, que son los estudiantes. Entonces, básicamente, para que se entienda el contexto general en el que planteo estas líneas, esa es mi motivación inicial en mi proceso de investigación doctoral. Como han mencionado los colegas, a lo largo de la historia hemos visto cómo se han abordado desde diferentes disciplinas la realidad del ser humano y las diferentes perspectivas que han ido cambiando por la globalización, la inserción de la tecnología en la vida diaria y los cambios en la vida del hombre, la concepción de la verdad, etcétera, etcétera. El siglo XXII, por ejemplo, caracterizado por la explosión del crecimiento del saber con relación a la técnica y de la ciencia natural, trajo consigo una transformación del ser humano y consecuentemente un cambio significativo en la manera de concebirlo. De igual modo, el amplio abanico de los pensadores de la filosofía contemporánea se inscribe dentro de diversas maneras de pensar el ser humano y la persona. El tema de identidad, por ejemplo, ha sido abordado desde diferentes disciplinas, desde la filosofía, cuando se habla de identidad personal, desde la psicología, individualización y memoria, desde la sociología, socialización y culturas, y en la historia y la antropología, desde la identidad social de grupos y de pueblos. A raíz de todos esos cambios, debemos obviamente cuestionarnos cómo afecta esto el rol que como docentes desarrollamos en los espacios de educación. Los cambios paradigmáticos que se evidencian en la educación actual han hecho que los docentes estén expuestos a nuevas exigencias que han ido transformando la manera misma de su práctica profesional. Milton Meriño, por ejemplo, en su tesis doctoral sobre el desarrollo de la identidad docente, habla de cómo el contexto social emergente y las nuevas exigencias han ido dificultando el trabajo de los profesionales de la educación y han creado un abismo entre el antiguo docente comunicador de conocimiento al docente facilitador del proceso de enseñanza que ayuda a pensar, a ser libres, como mencionaba Eulogio al principio, y anima a la criticidad. Siguiendo la tarea de la filosofía, pues rastreamos en la filosofía, que valga la redundancia, de Emmanuel Levinas, ese proceso de constitución del yo en sus reflexiones filosóficas, especialmente en su texto, por ejemplo, de
totalidad e infinito. Debemos destacar que la filosofía de este autor que menciono, muchas veces llamada del otro, se mueve dentro del marco de los géneros del mismo y el otro. En Levinas encontramos una filosofía que presenta un proceso de constitución del yo hacia una relación con el otro, que pudiera ser una clave para reflexionar cómo, como docentes, nos constituimos como personas que atendemos a nuestros estudiantes en el aula con miras, obviamente, a mantener una relación en el ámbito de la ética. El proceso de constitución ha sido abordado por el autor que menciono en el libro Totalidad e Infinito y básicamente lo aborda desde el primer momento desarrollando unos elementos que nos ayudan a analizar el proceso de construcción de identidad docente. La identidad del individuo en este texto se puede rastrear como un proceso de identificación desde el interior. Para esclarecer el proceso de identificación del yo, se mencionan en ese texto algunos momentos como el cuerpo, la casa, el trabajo, la posesión y la economía, que son elementos centrales para el proceso de constitución del docente. El primer momento constitutivo del yo en el pensamiento levinasiano tiene que ver con el hecho de que la identidad del individuo consiste en identificarse desde el interior. En ese sentido, autores como Prieto, 2024, piensan que el fundamento de la identidad del docente está en las autopercepciones de los profesores y sus concepciones del mundo, que a su vez se constituyen como una estructura de representaciones que requieren del desarrollo de un complejo proceso de reconstrucción intersubjetiva. La identidad en ese sentido no es un proceso que se realiza solo a partir de la percepción personal, sino que hay una relación con el mundo, con el otro, con el estudiante. El yo se identifica por la relación con el mundo en el que mora, el docente con el espacio de interacción que se desarrolla en el aula. El hecho mismo de estar en el mundo es el punto de partida del proceso de identificación en el ámbito de la filosofía de Levinas y desde allí se producen los elementos de identificación. Hay otros elementos como el proceso, como la existencia misma bajo el cuerpo, que significa un momento clave de retorno hacia sí mismo. De hecho, es un momento de identificación en cuanto a reflexión del propio docente. Otro de los momentos es la casa como dimensión de la habitación y de la morada. El proceso de identificación del yo por medio del cuerpo encuentra una conexión directa con la casa en el hecho mismo de habitar. Esto es, que el yo va constituyéndose en el mundo que lo sostiene, el yo existe como cuerpo, además encuentra un lugar en casa donde puede morar, desde donde puede identificarse. En Totalidad de Infinito, la casa es una manera fenomenológica de hablar de modalidad de lo interno, de lo privado, de la interioridad cotidiana, interioridad que experimentamos en la vida cotidiana como docentes. El trabajo, en este caso la labor docente, es un movimiento de retirada, de salida por el trabajo. El reto para este momento de constitución del yo, en el caso del docente, es la escuela, el aula, el centro educativo, que se constituye como una realidad de actores y elementos diversos, conflictivos, con presiones que surgen desde su complejidad y diversidad que la tensionan fuertemente. Según autores como Prieto, por ejemplo, que resaltan la multiplicidad de factores que afectan la interrelación que se da en el aula. El centro y las aulas es así un espacio convulso donde el docente es y se va constituyendo como tal. Un último momento del proceso de identificación lo constituye ese proceso de habitación en el ámbito de la filosofía levinasiana. El docente básicamente se enfrenta a una realidad comúnmente cuestionado por parte de los actores que forman parte del ámbito educativo. Cómo habitar en el caso del diario vivir y cómo manejar un mundo diferente, un aula diferente, personas con situaciones diferentes y perspectivas diferentes del mundo y muchas veces caracterizadas por la globalización, el uso de la tecnología y cosmovisiones muy diversas. Con todo esto, evidenciamos que el docente, en este caso, haciendo el análisis desde la filosofía levinasiana, no tiene acceso inmediato a sí mismo, sino que el retorno del yo se produce a partir de la relación que éste tiene con el mundo, en el que se dan dos movimientos, uno de retirada,
un movimiento hacia sí mismo, esa reflexión que hace el docente para poder realizar su labor, y uno de salida por el trabajo, que es un llamado a la responsabilidad para dar respuesta a una relación que se desarrolla en el ámbito de la ética. En ese sentido, el proceso de construcción de la identidad docente se enmarca actualmente en un contexto convulso marcado por la globalización, el uso de las tecnologías. Las exigencias del mundo actual, donde el docente habita, le hacen cuestionarse no solo sobre su rol en su trabajo, sino en lo que lo hace ser docente. El mayor reto es constituirse como un profesional de la docencia en medio de un contexto actual, reconstruir su identidad ante los innumerables cambios a los que estamos expuestos en la actualidad, e identificarse a partir de unos momentos que hoy en día han cambiado de magnitud, como lo son el acceso a la información, la interrelación entre los seres humanos, la confrontación ante ideas falsas y que eventualmente pudieran ser verdades a medias. En el caso de los docentes, el proceso de identificación es esencial para poder dar respuesta a esta relación ética que debe darse en las aulas. Como docentes, todos nos enfrentamos a un contexto de ejercicio profesional cargado de elementos ajenos no solo al momento de retirada, de reflexión sobre nosotros mismos, sino al movimiento de salida por el trabajo, un movimiento que nos obliga a reconstruir nuestra propia identidad y poder dar respuesta a los estudiantes desde el marco de la ética. Muchas gracias.